Bien, ¿estamos todos? ¿Sí? Éramos 11, creo, ¿no? Bien. Entonces, nuevamente le voy a compartir la pantalla de mi Excel, ¿ya? Y quiero cerrar esta parte de elasticidades con lo siguiente. Si en este caso tenemos una demanda que es, si la demanda es inelástica y usted opta por una estrategia de bajar precios, los resultados no van a ser los esperados, ¿no? Más bien sus ingresos en lugar de aumentar van a disminuir. Entonces, cuando la demanda es inelástica, ¿no? De acuerdo a la microeconomía, ¿no? Nosotros debemos subir precios, no reducirlo. Ahora, la situación cambiaría si la demanda fuera elástica. A ver, por ejemplo, -2. Si la demanda es -2, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si aumentamos el precio? Si aumenta el precio, la cantidad va a aumentar ¿en cuánto? Va a aumentar en 20%, ¿no, chicos? Entonces, en esa situación, ¿qué pasa con su ingreso? ¿Se dieron cuenta de lo que pasó, señores? El mercado es insensible ante el precio. Bueno, cuando es la elasticidad 2, estamos hablando de que el mercado es sensible, ¿no? ¿Sí? A ver. Si es 2, es mayor a 1, ¿no? ¿Sí? Si la elasticidad en términos absolutos es mayor a 1, quiere decir que el consumidor es sensible al precio, ¿no? Si el consumidor es sensible al precio, entonces, ¿qué es lo que pasa con el consumidor? Si el precio lo reducen en 10%, el consumo de ellos aumenta en 20%. ¿Estamos hasta ahí? Dicen ahí no se toman en cuenta los signos. Bien, entonces, el signo. Ah, ya, ok. Le decía que el signo, en realidad, el signo está en la mitad, en la fracción, ¿no? Puede estar arriba como puede estar abajo, depende de la interpretación. En este caso, ¿no? Estamos planeando una reducción, escuche bien, una reducción en el precio, ¿no? Como hablamos de una reducción en el precio, ¿dónde estaría el signo? ¿En el numerador o en el denominador? El negativo. Está correcta su pregunta y su duda, ¿no? Está muy pertinente. Si la reducción en el precio, escuchen bien esto, reducción, ¿lo ubica? ¿Sí? La Sí, reducción en el precio. Entonces el negativo está en el precio. Es por eso que en el precio le hemos restado, ¿no? ¿Correcto? sí. Ah, ya. Si reduce el precio, la cantidad aumenta, porque existe una relación inversa entre precio y cantidad en la teoría de la demanda, ¿no es cierto? Ya. Entonces, la pregunta es bien pertinente, ¿no? Repito, siempre debemos aprender por lógica y no memorizar cosas, porque ya les expliqué y ustedes también en este nivel en el cual se encuentran lo saben, ¿no? Memorizar no sirve de nada. Entonces, cuando la demanda es elástica, sí es viable desde el punto de vista financiero la reducción de precios, porque una reducción de precios implica un aumento en los ingresos. Por ejemplo, ustedes tienen amigos o alguno de ustedes ha estudiado en una universidad pública, ¿sí? Pregunto. Sí, dicen. Eh, ¿Cómo son los precios de los lugares donde los restaurantes que hay cerca de la universidad? ¿Cómo son los precios? ¿Elevados, bajos? No hay restaurantes, digamos. Pensiones, digamos, sería el término, ¿no? Correcto. Ya. Sí, es. Uh -huh.
Sí, el precio, que lo que es 15 bolivianas completas, así como venden los caseros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, una reducción, si usted quiere entrar a competir a ese mercado, ¿no ve? Y si la competencia lo vende a 15 y usted lo vende a 14, tenga por seguro que su demanda se va a incrementar porque existe información perfecta en términos de precio. ¿Me dejo entender? O sea, el consumidor es altamente sensible al precio y en consecuencia, si usted compite con un precio un poquito menor al de la competencia, le va a ir excelente. ¿Estamos? Más por el ingreso, ¿no? Correcto, porque ¿qué pasa? Si usted baja el precio, aumenta el volumen, ¿no? Y en volumen va a ganar, ¿no? Sí. No se olviden que hay negocios que son de volumen y hay negocios que son de márgenes, ¿no ve? Entonces, el segmento de la universidad pública, ¿no ve? Ahí las empresas operan en volumen, no tanto en margen, ¿no? Pero si usted va a la Monseñor o va al Mall Ventura, esos son negocios no de volúmenes, son negocios de márgenes. Es decir, la diferencia entre el precio, ¿no? Y el costo es elevada. Entonces, siempre hay negocios de volúmenes y hay negocios de márgenes, ¿no ve? En negocios de volúmenes, como en este caso, en el segmento cerca de la universidad pública, entonces el consumidor es sensible al precio. Pero en negocios de márgenes, estamos hablando de Mall Ventura, Monseñor, ¿no? Esos son negocios de márgenes. O sea, pueden subir el precio y las personas van a seguir asistiendo a esos lugares para sacarse una fotito, ¿no? Sí. ¿Está claro el mensaje ahora, chicos? ¿Sí? Cuando la demanda es elástica, ¿no ve? Elástica, al consumidor le importa el precio y como le importa el precio, usted lo baja y va a tener buenos resultados. Ahora, si la demanda es inelástica, al consumidor no le importa el precio y si no le importa el precio no tiene sentido que usted lo baje. Más bien debería aumentarlo. ¿Quedó claro el mensaje? Sí, listo. Ahora bien, desde el punto de vista estratégico, ¿no? Yendo a la materia, existe una señal con la cual uno se da cuenta cuando una industria va a desaparecer. ¿Cuál es esa señal? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta que una industria tiende a desaparecer? Correcto, lo que están pensando, guerra de precios, ¿no? Cuando una industria, la competencia, ingresa a una guerra de precios, ¿no? Es una industria que tiende a desaparecer. Es por eso que desde el punto de vista estratégico se aconseja no bajar precios, porque le está haciendo mal a su industria. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, si todos somos una industria del mismo sector, ¿no? Y si Antonio baja precio, Alejandro lo va a hacer, luego Roger lo va a hacer, pero Antonio va a bajar su precio aún más y Claudio lo va a bajar más, ¿no? Nicole lo baja más, Neusa lo baja más y el profesor lo baja aún más para pegarlo a todos ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? En el largo plazo estamos destruyendo la industria cuando ingresamos a una guerra de precios. Entonces, cuando existe una guerra de precios, entonces estamos dañando la industria y es una industria porque tiende a desaparecer, ¿no ve? ¿Quedó claro, señores? Sí, listo. ¿Puedo cerrar entonces el tema de la relación entre elasticidad y precio y la estrategia de fijación de precios? ¿Sí? Sí, Cristian, Sí. continuamos. Bien, perfecto. Entonces, acá le voy a llamar a esto elasticidad, ¿no? Y a esta pestaña vamos a ver ahora otro problema donde vamos a aplicar Crystal Ball, ¿no? Entonces, para tal efecto, yo les voy a proporcionar los siguientes datos, ¿ya? Vamos a ver detalle, ¿no? Valor, un problema bien sencillo. Unidad, les voy a dar el precio de venta de un determinado artículo, ¿no? 10 bolivianos por unidad. Les voy a dar los elementos del costo, mano de obra directa, ¿no? En orden.
Materia prima, mano de obra directa, costos de fabricación directo, son los elementos del costo, ¿no es cierto? 4, ¿no? 1, 0,5. Y esto se expresa en bolivianos por unidad. Vamos a adoptar unos costos fijos de esta empresa, unos costos fijos totales. En este caso vamos a trabajar con 50.000, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Bolivianos año. Esta empresa va a tener una deuda de 100.000 bolivianos a una tasa activa de 10%. Entonces, para hablar del costo meta, ¿no? Y del análisis de sensibilidad, ¿no? Muy relevante. Lo que vamos a hacer es elaborar un estado de resultado. Elaboremos un estado de resultado, un ER. Ahí, violentamente. Primero comenzamos con ventas, ¿no, chicos? ¿Qué sigue después? Utilidad bruta. Ahí son ustedes unos expertos. Ni les pregunto porque ya de memoria saben esto, ¿no? Intereses, ¿no? Utilidad antes de impuestos, ¿no? El IUE y la utilidad neta, ¿no? ¿Alguien tiene una pregunta con respecto a la estructura, chicos? ¿Sí? Esta es la estructura básica, ¿no? Si no entendieran algo, por favor, siéntanse en la libertad de poder preguntar. Estoy simplemente haciendo el formato de un estado de resultado. ¿Listo? ¿Estamos, chicos, hasta aquí? Sí, dicen. Perfecto. Entonces, vamos a encontrar las ventas. ¿Y a qué es igual las ventas? Ah, bueno, faltó una variable, ¿no? La última variable, que no por última menos importante, lo que esta empresa espera vender. La cantidad estimada de ventas. A ver, sigue este en formato porcentaje. Ok, vamos a asumir que va a vender 15.000 unidades año. ¿Listo? Todos los datos que le estoy mostrando en esta tabla son datos totalmente obtenibles de cualquier empresa, ¿no? Ahora bien, ventas, ¿a qué es igual ventas? ¿Sí? Precio por cantidad. Correcto, precio por cantidad, ¿no? El costo de venta sería, tendríamos que calcularlo, ¿no? El costo variable, ¿no? ¿Correcto? El costo variable unitario, ¿a qué sería igual, señores? Lo vamos a hacer debajo. El costo variable unitario, ¿a qué sería igual? ¿Qué tendríamos que sumar? Las tres variables. Correcto, los tres elementos del costo, ¿no? Correcto, ok. Entonces, el costo de venta sería el costo variable unitario, que es 5,5 bolivianos, por la cantidad que estimamos vender, ¿no? Y podemos, a partir de ahí, determinar la utilidad bruta, que sería una diferencia solamente. Los gastos operativos, que serían los costos fijos, ¿no? La utilidad antes de intereses e impuestos sería una diferencia. El interés sería simplemente el producto del saldo deudor, ¿no? Por la tasa de interés, ¿no, chicos? La utilidad antes de impuestos sería una diferencia. El IUE siempre acostúmbrese a hacerlo con una función lógica, ¿no? Si tenemos utilidad, ¿no? Entonces aplica el 25%, pero si no tenemos utilidad va a ser 0, ¿no, chicos? Y la utilidad neta va a ser la diferencia. ¿Estamos hasta aquí, chicos? ¿Se entiende cómo elaboraron estado de resultado? ¿Sí? Sí, le dicen. Sí, Lisa. Ok. Y a esta información le voy a agregar otro dato más, que es el patrimonio de la empresa. Vamos a trabajar con patrimonio de 20.000 bolivianos, para el ejemplo. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí todos? ¿Sí? Sí. Entonces, y vamos a calcular una variable de salida. Una variable de salida. ¿Ustedes llevaron modelación? ¿Sí?
Chicos, ¿llevaron o van a llevar? No, Lisa. Todavía. ¿Está en suspenso? Sí. No. ¿No? Sí. En el antiguo creo que estaba, ¿no? No, licenciado, no tenemos esa materia. No tienen modelación financiera. Ok. Bueno, pero seguramente lo hacen solamente que con otro nombre, ¿ya? Como yo no conozco mucho los nombres de sus materias, no sé, pero en una materia les enseña a modelar. Lo que yo estoy creando ahora es un modelo financiero, por ejemplo, ¿no? El ROE se mide en porcentaje, ¿no? El ROE sería la utilidad neta sobre el patrimonio, ¿no, chicos? ¿Sí? Bueno, sí, Ok, entonces tenemos un ROE del 28,125%. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? sí. Ok, entonces la pregunta número 1 que voy a responder es a través de un análisis tornado. ¿Cuáles son? Primero, este es un modelo financiero, aclaro. Usted tiene que saber hacer un modelo financiero, una parte fundamental en su carrera, ¿no? Y un modelo financiero tiene variables de entrada. Estas son las variables de entrada del modelo, ¿no? Porque cambio cualquier variable de entrada, se cambia el modelo, ¿no? Estas son las variables de Sí. entrada. El modelo es un estado de resultado. Y la variable de salida, más que modelación, como estaba hablando, lo escribí, ¿no? Variable de salida. La variable de salida es el ROE. La variable de salida son variables críticas sobre las cuales se toman decisiones. En este caso, una variable crítica es el ROE, ¿no? ¿No, chicos? ¿Estamos hasta ahí? Sí, Ok. sí. Entonces, voy a habilitarme el Crystal Ball, ¿no? Voy a opciones, complementos. En complementos, espero que no se me hubiera borrado. Complemento de la computadora, sí lo tengo el Crystal Ball aún. Lo habilito el Crystal Ball. Obviamente que el Crystal Ball es un programa que usted lo tiene que tener porque es muy importante en finanzas y en esta materia lo vamos a ocupar, ¿no? Como le expliqué antes, ¿no? Espero que se habilite, esperamos un momento. Ok. Ok, fíjense que el Crystal Ball funciona como una pestañita más del Excel, ¿no, chicos? ¿Sí? ¿Lo ubican? Sí, Lisa. Belleza. Ahora bien, la herramienta que voy a usar el Crystal Ball ahora se llama análisis tornado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir a más herramientas y les voy a enseñar el análisis tornado. Y me pide establecer una celda objetivo. El objetivo va a ser siempre la variable de salida que es ROE. Siguiente, me pide cuáles son sus variables de entrada, me dice. Le doy agregar rango y usted va a seleccionar las variables de entrada, las variables que estamos analizando y hasta antes del patrimonio. ¿Listo? Y fíjense, le da a aceptar y aparecen todas las variables cargadas. ¿Correcto? Le da siguiente y el Crystal Ball le dice, ¿quiere que bote de respuesta en un nuevo libro? No, yo la quiero en el libro existente porque se lo voy a pasar a ustedes. Entonces, lo que va a hacer el Crystal Ball, cada una de las variables de entrada la va a modificar en menos 10 y más 10%. Va a ser un análisis ceteris paribus. ¿Qué quiere decir un análisis ceteris paribus? O sea, cada una de las variables de entrada la va a aumentar en 10 y menos 10%, pero la demás variables la va a mantener constante. ¿Se entiende? Es un análisis unidimensional, 1 versus 1. Y me va a botar dos gráficos, el gráfico tornado y el gráfico de la telaraña, me lo va a botar en un libro existente. Me va a hacer 5 puntos. Cuando habla de 5 puntos quiere decir que entre menos 10 y 10 me lo va a dividir en menos 10, menos 5, 0, 5 y 10. Cuando acá me pide mostrar las 20 variables más importantes, bueno, esto está programado para hacer modelos un poquito más grandes que este, ¿no? O sea, donde tenemos variables de entrada como unas 50, por ejemplo, ¿no? Y en este caso no hay mucho misterio porque fíjense que son pocas las variables de entrada, ¿no? Si mostrar 20, dejémoslos ahí nomás. ¿Se entiende lo que expliqué, esta parte, chicos? Sí, Lisa. Belleza. Le di a Sí, Lisa. ejecutar y que Crystal Ball haga su trabajo.
Esperamos un momento. Y correcto. Y me bota ROE, ¿no? ¿Qué me está mostrando el gráfico tornado? Me está mostrando las variables que son más determinantes en la rentabilidad, desde la más importante hasta la menos importante. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Es como en una empresa, por ejemplo, que esté mal, ¿no? Una empresa está mal. ¿Estamos con el ejemplo? La pregunta es, ¿qué tornillo debo ajustar para que mejore la rentabilidad? Yo debo preguntarme, ¿debo atacar la variable que tiene más impacto, no, chicos? ¿Cuál es la Sí, variable que tiene más impacto según este análisis? precio de venta. El precio de venta, ¿no? Entonces, es por eso que hemos comenzado con la variable precio, como desde el punto de vista financiero, les estoy demostrando que, aunque ya ustedes lo sabían, pero lo estamos demostrando de manera cuantitativa, que es sí la variable que más incide en la rentabilidad, ¿no? La segunda variable, la cantidad, ¿no? Costo de venta. A cantidad de venta. La cantidad. Y dentro de los costos tenemos la materia prima y así sucesivamente, ¿no? ¿Ven los rectángulos que a veces los azules están a la derecha y a veces a la izquierda? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bien. Si los azules están a la derecha, les explico por los colorcitos porque más me entienden así. Si los azules están a la derecha, ¿no? Quiere decir que existe una relación directa entre la variable de entrada y el ROE. Es decir, si usted aumenta el precio de venta, el ROE va a aumentar. Si usted aumenta la cantidad, el ROE va a aumentar. Pero si observa usted la materia prima, los costos de fábrica y la mano de obra directa, ¿no? Y todo lo que sean costos, están a la izquierda, ¿no, chicos? ¿Por qué están a la izquierda? Sí. Porque existe una relación inversa entre estas variables y el ROE. ¿Estamos con la explicación? Sí, dicen. Belleza. Ahora, esto mismo me lo muestra el Spider, pero ya de una perspectiva gráfica. Este gráfico no me gusta. Me gusta más este. Ok. Entonces, acá tenemos el ROE nuevamente. Y vean que me lo está mostrando desde un punto de vista, se llama Spider o telaraña, porque parece pues una telaraña, ¿no ve? Ven que existen algunas líneas que tienen pendiente positiva, ¿no? ¿Lo ubican? Pendiente positiva, pendiente negativa. La pendiente positiva indica relación directa, es decir, por ejemplo, el precio de venta tiene pendiente positiva. ¿Por qué? Porque a mayor precio de venta, mayor ROE. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ojo, ¿no? Ceteris paribus. Ceteris paribus. Escuchen bien esto, ceteris paribus. Porque en realidad, escuchen bien esto, este video es muy importante. Esto se cumple siempre y cuando la demanda sea inelástica, ¿no? ¿Correcto? Si la demanda es inelástica, si aumenta el precio, aumentan los ingresos, aumenta el ROE. ¿Me dejo entender? Sí. Pero si la demanda es elástica, ya no se cumpliría este grafiquito. ¿Ya? Entonces, las variables que tengan mayor pendiente son las variables que tienen más impacto en la rentabilidad, ya sea pendiente positiva o pendiente negativa. En este caso, sería la variable precio, la primera variable que tiene más pendiente. La segunda variable sería la variable cantidad. ¿Estamos hasta ahí, señores? Sí, dicen. ¿Les parece interesante estos grafiquitos que nos brinda el Crystal Ball? Sí. Son reportes importantes que nos ayudan a tomar decisiones, ¿no? Ok, pero estamos en la introducción solamente. Entonces, ya que conocemos, ya tenemos otro modelito, ahora vamos a ver el tema del costo meta, la estrategia del costo meta. ¿Qué es lo que hacen los japoneses? Ok, hacen esta simulación de un producto nuevo, ¿no? Y dicen, bueno, el ROE meta, ¿no? Del inversionista es 30%. ¿Correcto? ¿Estamos hasta ahí? Sí, dicen. Entonces, lo que nos preguntamos es lo siguiente. ¿Cuánto deberíamos cobrar para lograr este ROE meta? ¿Cuánto deberíamos cobrar para lograr este ROE meta? Entonces, nuestro precio es 10, ¿no? ¿Correcto? ¿Cuánto debería ser el precio que deberíamos cobrar para llegar a este ROE meta? Entonces, cuando uno tiene un modelo financiero,
el Excel nos ayuda a responder esa pregunta. ¿Qué herramientas de Excel puedo utilizar, chicos, aquí? Función objetiva, creo que se llama. O algo así. Correcto, correcto. Se van ustedes a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, ubican el objetivo con una meta del 30%, y para lograr esa meta modificamos el precio y le damos a aceptar. ¿Sí? Y el precio tiene que modificarse de una manera leve, ¿no? Sí, tendríamos que aumentar centavos, no solamente, ¿no? ¿Correcto? Si aumentamos centavos, automáticamente llegaríamos a tener el ROE meta del 30%. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Sí, Sí, Sí. Lisa. Pero esto no es lo que hacen los japoneses. O sea, no se olviden que la variable precio es una variable que fundamentalmente la determina la competencia, ¿no? Y la predisposición a pagar del consumidor. ¿Estamos? Entonces, el mercado Sí. acepta 10, pero el inversionista quiere 30. Entonces, cuando hablamos de costo meta, es ahí donde, bueno, el dueño le dice, ¿saben qué, jóvenes? Yo los contraté a ustedes para que me den una rentabilidad meta del 30%. Ojo, pero tienen que satisfacer las condiciones de mercado. Entonces, es ahí donde el ingeniero financiero trabaja, ¿no? Y dice, bueno, ok, el mercado nos está condicionando a un precio de 10 bolivianos. Esto es una variable determinada por el mercado. Es fácil con el Excel modificar, ¿no? Entonces, el trabajo que tienen que hacer ustedes es trabajar en estas variables, en la variable del costo, buscar siempre eficiencia en costo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estos tres elementos de la estructura de costo debo modificar? ¿Cuál de estos tres elementos de la estructura de costo debo modificar para alcanzar un ROE meta de 30%? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál debo cambiar? Solo uno. Les espero. Tómense un minuto para pensar. ¿Cuál de los elementos de la estructura de costo debo modificar para lograr la rentabilidad meta que exige el dueño? Materia prima. Pues. Ok. La materia prima tal vez sí, pero depende también de los proveedores. Sí, puedo buscar proveedores. Una cosa es querer, otra cosa es poder, ¿no? Ok. Pero pero ¿con base a qué? ¿Con base a qué? El tornado. El tornado le está diciendo que usted tiene que atacar la variable que tiene después más impacto, ¿no ve? Y la variable que tiene más impacto es la materia prima. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un pequeño cambio en la materia prima podríamos llegar a nuestra meta con un pequeño cambio. Si alguien dijera, profesor, los costos de fábrica, la respuesta sería negativa porque los costos de fábrica tienen una pequeña incidencia en la rentabilidad. Entonces, yo debo atacar la variable que tiene más incidencia, en este caso, la materia prima. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ya es fruto de una negociación, pero ahora solamente yo les voy a enseñar a hacerlo con la función objetivo de Excel, ¿no? A ver, ¿qué hacemos? Nos vamos a datos, nos vamos a análisis de hipótesis, buscar objetivo. Nuestro objetivo tiene que ser, ¿cuál, chicos? ROE, ¿no? ¿Cuándo tiene que ser? 30. 30%. Y para que eso cambie, ¿qué debo cambiar? Materia prima. materia prima. La materia prima. Le damos a aceptar. Y fíjense, el cambio es decimales solamente, ¿no? Sí. Correcto. Un pequeño cambio en la materia prima. Entonces, llegaríamos a lograr nuestra meta, ¿no? Y cuando hablamos nosotros de materia prima, ¿no? Cuando hablamos de reducir costo, tenemos que pensar en dos variables, ¿no? Dos variables fundamentales. Hay dos variables fundamentales que definen la variable costo. Está primero la variable requerimiento, y la variable precio del insumo. Es decir, si queremos reducir nosotros, esto está presente en los tres elementos. Por ejemplo, cuando hablamos de requerimiento, ¿no? Requerimiento, estamos hablando, por ejemplo, una falteñería. Me encanta la falteña, así que hago ejemplo siempre con falteñería, ¿no? Por si acaso se puede pedir y les aconsejo falteñería Urubó, que es de un amigo, no son ricas las falteñas esas. Les explico. Pasa el número. Ya se lo voy a pasar por WhatsApp el número y ustedes me van a decir si estoy en lo correcto.
Vamos, Ahora vamos. bien, el requerimiento quiere decir, por ejemplo, cuánto de pollo se requiere por cada salteña, cuánto de harina para cada salteña, ¿no es? Eso es el requerimiento se refiere. ¿Se entiende? ¿Cuánto de unidad del insumo se requiere para cada salteña? ¿Cuántas horas hombre se requiere para cada salteña? ¿Cuánto de envase se requiere para cada salteña? Bueno, no explica caso envase, no envoltura, podríamos decir, ¿no? O empaque, ¿no? ¿Estamos, chicos, hasta aquí? ¿Se entiende qué es requerimiento? Sí, dicen. El precio de los Pero insumos, dicen, no la esencia del producto, pero no. ¿a qué se refiere con la Si, esencia del producto? si quiere reducir costos, no se va a ir a la esencia, ¿no? Que digamos que si es pollo, disminuimos el pollo o se refiere a lo que acompaña a la salteña de las No, bolsas y estamos todo. hablando de todo, de todo, de Ah, todo. ya. Tanto lo Menos pollo, esencial entonces, ¿no? como, ¿perdón? Menos pollo. Menos pollo también, sí. No, ahorita les aclaro eso, ¿no? Perfecto, entiendo Ah, su ya, ya. inquietud. Primero, ¿quedó claro el concepto de requerimiento? ¿Sí? Sí, dicen. Sí, Y también los precios, ¿no? Entonces, requerimiento. Yo puedo irme por requerimiento, puedo reducir los requerimientos, como bien lo decía su compañero, pero la pregunta es, pero profesor, ¿no será se va a afectar la calidad? Bueno, entonces, hay una regla en costo, ¿no? Usted tiene que bajar los requerimientos siempre. ¿Hasta qué punto? Hasta que el consumidor no perciba la diferencia. Si el aumento del consumidor percibe que usted le está dando menos por el mismo precio, créanme que es un síntoma de irse del mercado. Hay que tener mucho cuidado con el tema de reducir requerimientos. Lo que sí podríamos ser es más eficiente en la utilización de los insumos. Y para lograr más eficiencia en el requerimiento, escuchen bien, no es lo mismo reducir que ser más eficiente, ¿no? Cuando hablo de ser más eficiente, estoy hablando de eliminar desperdicio, por ejemplo. ¿Y cómo logro ser más eficiente? Realizando inversiones en activos, ¿no, chicos? Tecnología, cambiar procesos. ¿Me dejo entender? Si busco ser sí, más, dicen. si busco ser más eficiente en la utilización del insumo, tengo que buscar invertir en activos no corrientes para cambiar procesos y de esa manera que la materia prima sea utilizada pues a un 100%, a un mínimo de desperdicio, ¿no, chicos? Y cuando hablamos de precios, podría negociar precios con los proveedores, lo que hablaban ustedes al principio, ¿no? Tendría que ver aquí las 5 fuerzas de Porter y ver si tengo o no tengo poder para negociar con los proveedores, ¿no? En el tema de la mano de obra, ¿será que puedo negociar precios? No. No, No, pues sería despido indirecto, ¿no? pues sí. Aquí debo trabajar por requerimiento, es decir, tengo que buscar que mi personal sea más productivo, ¿no? Quiere decir que en el mismo tiempo produzca más. ¿Cómo logro eso? Capacitación. Correcto, tengo que capacitar más, capacitar. Ustedes saben que los trabajadores, por ejemplo, mi esposa siempre renegaba todas las veces, ay, que tengo capacitación, que tengo capacitación. Decían, ay, que tengo capacitación. Se enoja el trabajador cuando lo capacita. No todo, ¿no? No todo. Entonces, vean, entonces, más que la capacitación, el trabajador tiene que querer ir a la capacitación y para querer ir a la capacitación se la tengo que vender y tengo que hacerle sentir que realmente va a ser más productivo con eso y si es más productivo le va a ir bien en el futuro, ¿me dejo entender? En otras palabras, tiene que estar el trabajador feliz en la empresa, chicos. El clima laboral es importante. ¿Estamos de acuerdo en eso? Para que sean más eficientes. Correcto. O sea, díganme ustedes Ya, si ya. las personas felices no son más eficientes. Sí, ¿De acuerdo, no? ¿Acaso me han visto a su profesor aburrido alguna vez? O sea, no me han visto, me han escuchado aburrido. Está aburrido. No, feliz siempre. Y acá hay casos. Hay Bien. casos. No, más bien, de Ya. acuerdo. La casa para descansar, no para trabajar, ¿no? Pero estamos trabajando, digamos, ¿no? O sea, no es algo que es compatible con la felicidad, ¿no? Pero igual uno tiene que estar contento, ¿no, chicos? Bien, Claro, siempre. a ver, ¿fue productiva la clase de hoy día para ustedes? sí. Súper, súper. ¿Aprendieron, Una chicos? pregunta, Lisen. Sí, pregunte, por favor. Entonces, para determinar qué variable vamos a modificar,
Es con el análisis de tornado. Correcto, correcto. Estaríamos justificando el cambio, ¿no? Ujú, así es. Y Ya. para nuestro proyecto, licenciado, ¿cómo sería, digamos? ¿Igual aplicamos? No, esta es una herramienta que le tengo que dar como ciencia, que no se va a aplicar tanto en su proyecto, o si no, a ver, ustedes sorpréndanme cómo la podrían aplicar, no sé, no le puedo yo encerrar una fuerza, una camisa de fuerza, ¿no? Vean ustedes si lo pueden Ah, ya, aplicar o no, licenciado. yo le estoy dando todo el abanico de ciencia, ¿no? Y lo que usted como estudiante tiene que agarrar toda esa parte de la ciencia general, ¿no? Y aplicarla a su caso particular. Bien, licenciado, súper. ¿Quedó claro el mensaje? Sí, dicen. Bien, chicos, siempre es un placer estar con ustedes. Denme una horita y esta clase va a estar disponible en la plataforma, ¿ya? Ya, Ya, lice. dicen. Gracias. Se me cuidan, un placer estar con ustedes. Sigan con las mismas ganas, ¿ya? Ya. Chao, chicos. Hasta luego, Bien, lice. buen día. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.